La palabra de Dios para este día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 8 al 10. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, esta es la gran incógnita que buscaban despejar los sacerdotes y los ancianos de Israel, lo cual interrogaban a dos hombres sencillos y sin letras, llamados Pedro y Juan, y discípulos de Jesús, versículo 13 del capítulo 4. Esto enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Según la tradición, los únicos que estaban capacitados y formados para enseñar al pueblo eran los escribas. Por lo tanto, estos dos discípulos, Pedro y Juan, no tenían ni la autoridad ni la preparación que exigían los sacerdotes para ser maestros de Israel. Por eso le preguntan: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Más que una pregunta, es una acusación por salirse de la estructura religiosa. Su gran formación sobre la historia de su pueblo y la ley le impedía ver que unos hombres sencillos pudiesen enseñar al pueblo, al que ellos tenían esclavizado a sus propias leyes y tradiciones de hombres. Entonces Pedro, con toda sencillez y claridad, y sin preocuparse de que cómo o qué hablar, deja que el Espíritu Santo mismo manifieste de quién es el poder y la autoridad, que tiene sorprendido a los gobernantes de Israel. No podía ser que su gran sabiduría y el gran celo que tenían por las tradiciones de sus padres le situaran en el lado opuesto de su Dios. Pero ahora el Espíritu, por boca de un hombre sin letra, les dice que Dios resucitó de los muertos a Jesús. ¿Cómo es posible que los edificadores del pueblo de Dios estuviesen tan ciegos para desechar la piedra angular, la piedra más preciosa y fundamental en el plan de la salvación de Dios de Israel? Pero la claridad con que habla el Espíritu Santo deja de manifiesto lo equivocado que estaban los sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel, que tienen que venir unos hombres del vulgo y sin letras, llenos del Espíritu Santo, para decirle: Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hoy, una vez más, la historia se repite porque hay muchos que están reprobando a Jesús como la piedra angular de nuestra propia salvación. Tratan de edificar sobre otras piedras para la salvación de la gente. Por eso es apremiante escuchar el grito del Espíritu en su palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El amor del Espíritu hace que los creyentes en Jesucristo sean un corazón y un alma. Sus corazones estaban unidos por el mismo amor y sus almas ungidas por el mismo Espíritu. Así sus vidas eran un testimonio viviente de la resurrección del Señor Jesús y de la reconciliación del hombre con Dios y por medio de Jesucristo. La salvación en Cristo es una realidad que uno ve en sí mismo por medio de la fe y escucha del Espíritu que las promesas de la palabra de Dios también son tuyas y también son mías. Por eso, hermanos en el Señor,
al darnos cuenta sobre la palabra de Dios que hemos leído, está muy claro para nosotros entender que este Jesucristo vino a dar su vida también por toda la humanidad, no solamente por el pueblo de Israel, sino de que la palabra de Dios también lo dice, de que por amor a este mundo, Dios mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Cada uno de nosotros estamos conscientes también de estas promesas que Dios ha hecho también a cada uno de nosotros, porque las promesas son para nosotros también. Y realmente lo que Dios hizo en aquel entonces para demostrar y dar testimonio de que Él había resucitado de entre los muertos, hizo muchos milagros a través, tomando por instrumento en sus manos a sus discípulos, los cuales en el nombre de Jesucristo, ellos colocaban las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Y en los tiempos que nosotros vivimos también, ese poder glorioso no se ha envejecido, sino que ha permanecido vigente. Y cada uno de nosotros llevamos un testimonio vivo, real en nuestra vida. Lo que Dios hizo en nuestros corazones. No solamente sanó nuestra carne, sino que también sanó nuestra alma. Que es lo más importante que tiene el ser humano, un testimonio real en que Dios haya cambiado su vida. El hombre no puede cambiar a otro hombre, solamente Dios, el único que tiene el poder para cambiar al ser humano. Por eso, hermano, en el Señor, cuando te ofrezcan otro camino, un camino alternativo para adentrar al cielo, nunca tienes que creer. Cree en la palabra de Dios, lo cual Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, hermanos en el Señor, estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Si usted y yo lo hacemos amigos de este mundo por complacer a la gente que lo rodea, vamos a perder nuestra salvación. Y vamos a dar un mal testimonio también, que jamás hemos conocido a Dios. Pero el hombre, la mujer que ha sido transformada, que ha sido salvada, que realmente ama a Dios, va a obedecer a la palabra de Dios y va a consagrar su vida, porque sabe, y sabemos todos nosotros, que nuestro tiempo es muy corto sobre esta tierra, pero lo que los espera es eterno. Por lo tanto, hermanos en el Señor, le animo en el Señor a través de la presencia de Dios, en que esa promesa no la mires tan en poco, sino abrázala con mucho amor, porque hubo un sacrificio, un sufrimiento que tuvo que pagar Jesús para darnos esa felicidad y podernos dar también esa vida eterna. Que Dios te bendiga y te haga fiel y lo haga fieles a todos nosotros, para que en aquel día final los podamos ver y alabar el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, para Dios honra y gloria.